Chicos, muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor Luis Omar Cavalier. Aclararles que esta es la primera parte de Introducción a la Literatura. Ya sabemos por disposición del Estado que las clases van a ser virtuales por el momento, así que, bueno, de todas maneras espero yo que ustedes por este medio aprendan y que también tengan en cuenta que cada clase manifestada en este horario o, digamos, por este medio tiene que estar copiada en su cuaderno, ¿sí? Muy bien, mi nombre es José Mar Cavalier y esta es una clase para primer año de secundaria, ¿no? Los propósitos inmediatos para analizar, ¿no es cierto?, el tema del día de hoy tienen que ver con la diferenciación primero del lenguaje literario del lenguaje objetivo y diferenciamos tipo de texto según su estructura y según su contenido. Ahora, lo primero que hay que saber es que la literatura como proceso, como discurso, puede ser un arte o puede ser una ciencia. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué puede ser una ciencia? Una ciencia es la biología, una ciencia es la geografía, una ciencia es la anatomía, una ciencia es la física, la química. Pero ¿por qué la literatura es una ciencia? Mucho más fácil sería manifestarla como un arte, ¿no? Una ciencia es bastante complicada de mencionar. Bueno, para decirlo de esta manera, la ciencia, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con un objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, la literatura como arte, ¿no es cierto?, se origina o, digamos, tiene un proceso, ¿no es cierto?, porque la literatura lo que busca a través de las palabras es conmover, o sea, es manifestar emociones, sentimientos, ¿no es cierto?, pero es una ciencia porque toma como objeto de estudio a la obra literaria. Entonces, profesor, la literatura es una ciencia y es un arte al mismo tiempo. Sí, es una ciencia y es un arte al mismo tiempo. Pero hay que entender también lo siguiente. Hay que entender de que la literatura, con respecto a los años, ha pasado por varios procesos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la literatura tiene un sentido y tiene un contexto de acuerdo a un proceso histórico determinado. Por ejemplo, en la Edad Antigua, la principal manifestación literaria, ¿no es cierto?, era la reflexión del mundo o la reflexión de la realidad. Entonces, por eso es que la filosofía se volvió una cualidad muy importante, porque la filosofía no solamente mostraba los procesos fenomenológicos del ambiente, sino que también reflexionaba sobre el ser humano. Entonces, de alguna manera, ¿no?, en reflexiones propias, ontológicas del ser, el hombre empieza no solamente a relacionarse con su realidad, sino a elaborar procesos discursivos en tanto los sentimientos que podían brotar en él a través de esa experimentación con la propia realidad. Entonces, la literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con el sustrato emocional o sentimental, pero también tiene que ver con, básicamente, el proceso de la obra literaria, el proceso de la obra literaria como objeto de estudio, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, la idea principal de la literatura no era otra cosa que la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? Y la literatura estaba afianzada al concepto de Dios. Por eso es que la literatura en la Edad Media, que es la etapa más extensa que tiene la historia, del siglo V al siglo XV, la literatura estaba hecha por Dios y para Dios, ¿no es cierto? Entonces, es importante recordar, chicos, ¿no?, que la literatura tiene una funcionalidad importante, pero que toma como herramienta de esa funcionalidad al lenguaje, ¿cierto? Profesor, ¿y la literatura y el lenguaje son lo mismo? ¿Van de la mano? ¿Son complementarias? Bueno, podemos decir lo último, ¿no?, que son complementarias. Pero, ¿cómo así, profesor? Bueno, primero hay que manifestar lo siguiente. Se puede decir que ¿qué cosa? Que la literatura, ¿no es cierto?, que la literatura, ¿ya?, emplea ¿qué cosa? Emplea el lenguaje, ¿correcto? Emplea el lenguaje. ¿Para qué? Para convertirlo en arte. Entonces, pero el término arte es un término complicado. Sí, por ejemplo, sucedió algo muy curioso hace un año en el Museo del Louvre en Francia, ¿no? Había una exposición donde habían puesto un montón de cuadros en una sala, ¿no es cierto? Y de pronto había un enchufe mal empleado o mal puesto, ¿no?
lo lógico era que ese enchufe mal puesto llame la atención a cualquier visitante al museo, porque lógicamente que un enchufe mal puesto puede originar un cortocircuito. Pero curiosamente la gente que iba al museo y empezaba a tomar fotos, le tomaban más fotos a ese enchufe desconectado, porque pensaban que era una manifestación artística, ¿no? Porque pensaban que al estar ese enchufe dentro de un museo tenía que ver con de alguna manera la exposición artística de los cuadros, ¿no? Que estaban, digamos, en el museo. Lógicamente que un objeto como un tacho de basura o un objeto como en este caso un enchufe mal conectado dentro de un espacio determinado puede ser manifestado o puede ser propuesto como una muestra de arte, ¿no? A pesar de que no lo sea, ¿no? O sea, el arte es tan diverso y al mismo tiempo es tan proyectivo que uno no sabe a qué hace referencia una obra de arte o no, ¿no es cierto? Hay ciertas condiciones básicas que ahora lo vamos a ver, pero que la literatura utiliza el lenguaje para convertirlo en arte. Por ejemplo, en vez de decir los dientes, podemos decir las perlas de tu boca. Profesor, pero las perlas de tu boca tienen un sentido metafórico. Sí, claro que sí, pero estamos utilizando un lenguaje de otra manera. Por ejemplo, Luis Hernández, un poeta, digamos, peruano, decía al referirse al atardecer que el sol se tira, ¿no es cierto?, arrojándose al mar. Entonces, para hablar de atardecer, está mencionando, ¿no es cierto?, una frase o una palabra que hace alusión o hace referencia al atardecer, pero bajo un sustrato poético. O sea que, profesor, la literatura usa el lenguaje desde un aspecto artístico, pero lo usa de otra manera, ¿sí? Por eso es que el objetivo principal es darte, ¿no es cierto?, las herramientas para que tú puedas diferenciar lo que es un lenguaje literario de lo que es un lenguaje objetivo, ¿no es cierto? Ahora, la literatura, ¿no es cierto?, emplea el lenguaje para convertirlo en arte, pero no por esto podemos decir que ambos son semejantes. O sea, el lenguaje es la herramienta que usa la literatura para, de alguna manera, transformar los procesos comunicativos. Ahora, el lenguaje es un instrumento de la literatura, así como la pintura para los pintores o la piedra para los escultores. O sea, el lenguaje es la herramienta que usa la literatura para convertirse en arte, ¿correcto? Por eso es necesario de un, ¿qué cosa? Es necesario de un genio creador, que los transforme, Por ejemplo, cuando nosotros leamos o cuando nosotros conversamos sobre la Ilíada y la Odisea, Homero, por ejemplo, antes de empezar a contar la historia, siempre hace una referencia a las musas. Por ejemplo, oh canta musa la cólera del Peli de Aquiles, que es el inicio de la Ilíada. La pregunta es, profesor, ¿y por qué los poetas de esa época tenían que pedirle permiso a los dioses o a las musas? Porque de alguna manera la concepción del poeta era la concepción de un ser creador poseído por los dioses. O sea que si no había un permiso, ¿no es cierto?, teológico, el poeta creador no podía enunciar sus cantos o no podía enunciar sus procesos artísticos, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de la literatura y por qué la literatura y el lenguaje van de la mano, pero que no son lo mismo. La literatura es el arte y el lenguaje es la herramienta que utiliza la literatura para crear o para recrear la realidad, ¿correcto? Ahora, la literatura y su información clásica, ¿no? Etimológicamente, la palabra literatura proviene del vocablo litera o literare, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿y por qué vocablo latín? Acá yo te hago una referencia muy importante. La palabra literatura no siempre existió. O sea, la palabra literatura en la época griega o grecolatina no existía la palabra poiesis. O sea, recién a partir del siglo XVIII podemos hablar del concepto de literatura.
o sea, romano, de una lengua romanza. Este vocablo latino, litera o literare, significa, ¿no es cierto?, significa letra o escritura. En algunos libros mencionan que la literatura es un discurso, ¿correcto? Ahora, este concepto o esta palabrita vincula ¿qué cosa? Lo cual vincula, ¿no es cierto?, a la literatura, ¿no es cierto?, lo cual vincula al arte de ¿qué cosa? Al arte de las letras, ¿correcto? Al arte de las letras. Al arte de las letras. O también al arte de los discursos, ¿no? Entonces, eso es lo que remarca la información clásica. La palabra literatura proviene del vocablo litera o literaria, que significa letra o escritura, lo cual vincula al arte de las letras, ¿cierto? O sea, la literatura es un arte que utiliza comedia y lenguaje para perfeccionar su manifestación artística. Ahora, ¿cuál es la definición precisa del término de literatura o de la literatura como tal? Bueno, muchos dicen que la literatura es un arte que se expresa por medio de las palabras. Sí, eso es verdad. Pero también hay que considerar que la literatura está dentro de las bellas artes. ¿Qué implica bellas artes? Eso quiere decir artes oficializadas o convencionalizadas por un grupo humano. Por ejemplo, una bella arte es la pintura, una bella arte es la escultura, una bella arte, por ejemplo, es el teatro, ¿no es cierto? Y dentro de esas bellas artes está la literatura. Ahora, la literatura es una bella arte que se encargará de transmitir belleza a través de las palabras, ¿correcto? Eso es lo importante. Ahora, ojo, es un dato muy importante. Como ya te había explicado hace un rato, la literatura a lo largo de los años ha cambiado. Ha cambiado su definición y ha cambiado su concepto. Primero, porque la literatura, ¿no es cierto?, desde sus procesos hasta llegar a sus conceptos definidos, se puede afirmar como una estructura, ¿no es cierto?, o un arte que se expresa por medio de las palabras. Pero ese concepto ha cambiado con los años. Tanto así que actualmente no podemos manifestar una definición precisa de literatura. Profesor, ¿y por qué? Por ejemplo, en la edad primitiva se consideraba literatura, ¿no es cierto?, al discurso oral que se transmitía de generación en generación. Eso quiere decir que los relatos de esa época eran relatos hereditarios que pasaban de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres a los nietos, o de los padres a los hijos, ¿correcto? Era como que un relato familiar implicaba una condición identitaria no solamente de familia, sino de un grupo étnico y posteriormente de un pueblo. En este caso, por ejemplo, podemos manifestar que los cantares de gesta, ¿no es cierto?, que surgen en la Edad Media, son cantares que registran la identidad o la nacionalidad de un pueblo. En este caso, por ejemplo, podemos manifestar el cantar del Music en España, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de Roldán en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Los cantares de gesta, manifestaciones orales, ¿no es cierto?, que se transmitieron de generación en generación y que han llegado hasta ahora, porque hasta ahora los estudiamos. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, o no ahora, sino en clases sucesivas vamos a ver los cantares de gesta en algún momento de la historia literaria. Por ejemplo, podemos tener otro concepto de literatura, ¿no es cierto?, en la edad del Renacimiento, ¿no? El concepto de literatura en la edad del Renacimiento tenía mucho que ver con la función del hombre y de su espacio creativo. O sea que el hombre se vuelve la medida de todas las cosas y el hombre es el proceso o es el elemento que crea, ¿no?, que manifiesta un sentido creativo. Continuamos con la segunda parte de introducción a la literatura y después de haber analizado los conceptos de literatura y darnos cuenta de que la literatura no siempre tenía una misma definición y tampoco ha tenido un mismo proceso, eso quiere decir que la literatura ha evolucionado con la historia, ¿no es cierto?, vamos a dar cuenta un dato muy importante. La cultura griega fue la cultura que va a iniciar o de alguna manera va a dar las bases de los conceptos literarios. Es más, el padre de la literatura va a ser Aristóteles, ¿no?, que a través de su libro La Poética
no solamente va a proponer, ¿no es cierto?, el concepto de poiesis, que implica creación, sino que va a clasificar las obras literarias, en este caso los discursos orales, a través de temáticas comunes y estructuras determinadas. Por eso es que Aristóteles crea tres géneros literarios, ¿no? O manifiesta o propone tres géneros literarios: el género épico, el género lírico y el género dramático, ¿no es cierto? Profesor, ¿cuándo vamos a ver esos géneros? En la siguiente clase, ¿no es cierto? En las clases que vienen. Ahora, la cultura griega es anterior a la latina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los romanos invaden el territorio griego, no solamente asumen su constitución política, su estructura económica y social, sino que también asumen su cultura, ¿no es cierto? Ahora, ellos, ¿no es cierto?, los romanos, definen a la literatura como el término poiesis, que significa poesía, ¿no es cierto? Y este término poiesis o poesía está vinculado al término creación. ¿Eso qué quiere decir? Que el término literatura en la edad clásica, ¿no es cierto?, en la edad grecolatina, significaba creación, ¿no es cierto? Y no se utilizaba el término poiesis, o el término, perdón, literatura. Recién en el siglo XVIII se utiliza la palabra literatura como arte, ¿no es cierto?, como un arte o como una manifestación artística. Ahora, ¿por qué en el siglo XVIII? Te digo lo siguiente: del siglo XVII al siglo XVII se da el Renacimiento, y del siglo XVII al siglo XVIII se da, ¿qué cosa? Se da la Ilustración. El periodo de la Ilustración es un periodo muy importante en la historia, porque no solamente remarca el pensamiento del hombre y de su función o de su gestión política, sino que la Ilustración, ¿no es cierto?, hace un recambio de, digamos, los procesos históricos y de, de alguna manera, las vinculaciones políticas de ciertos países en Europa. Entonces, por la manifestación de la Ilustración, había que buscar un elemento del arte que conecte los sentimientos nacionales con los procesos independentistas. Y en este caso la literatura, ¿no es cierto?, o el concepto de literatura va a ser el único concepto que va a englobar esas dos cosas: nación e identidad, ¿correcto? Por eso es que recién en el siglo XVIII podemos hablar de la literatura común, ¿correcto? Ahora, si la literatura es diferente del lenguaje, la pregunta sería: profesor, ¿y cómo esto se hace diferente? Ya te había explicado en un primer momento que la literatura no es igual que el lenguaje, porque de alguna manera la literatura utiliza el lenguaje para su proceso creativo. Pero hay otros elementos que sí pueden guardar una similación determinada. Por ejemplo, la comunicación literaria es un elemento muy importante, porque ya te había explicado que la literatura utiliza otro tipo de comunicación, no una comunicación objetiva, sino una comunicación propia, una comunicación determinada. Por ejemplo, en el poema 15 de Pablo Neruda manifiesta lo siguiente: dice: me gustas cuando callas, estás como ausente. La pregunta es: ¿y por qué Neruda habla de esto? ¿Y por qué utiliza esos términos que me gustas cuando callas porque estás como ausente? Si yo, cuando hablo con alguien y de repente no habla, me desespero, ¿no? ¿Por qué alaba el silencio Neruda? Bueno, Neruda está hablando de un rompimiento en este poema. Y definitivamente, para no decirlo de manera grotesca como: oye, me dejaste y yo me sentí triste, simplemente dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Hay un proceso inmediato de que la creación literaria diferente del lenguaje objetivo y directo. Por eso es que la comunicación literaria es singular, o manifiesta un sustrato singular, ¿correcto? La literatura conserva siempre un fin comunicativo. Lo que trata de hacer es comunicar. Claro está que utiliza el lenguaje de otra manera y bajo otros parámetros, pero su fin principal es comunicar. A veces esa comunicación está expuesta o a veces está oculta, ¿no es cierto?, transmitiendo una variedad de temas al mismo tiempo. Por ejemplo, si Aristóteles, que es el padre de la literatura, ¿no es cierto?, clasifica las obras literarias según temas y manifiesta tres géneros clásicos importantes, ¿no es cierto? La comunicación literaria actualmente podemos verla, por ejemplo, en una novela, en un poema, o cuando vamos al teatro, por ejemplo. Entonces, la literatura sí manifiesta un fin comunicativo, pero utiliza diversas formas de expresión, ¿correcto?
A continuación veremos cómo funciona este proceso dentro y fuera de la obra literaria. Por acá. La comunicación literaria tiene también, ¿no es cierto?, 5 elementos comunicativos. Así como ustedes han visto en el lenguaje la comunicación, ¿no es cierto?, y las funciones comunicativas, la literatura también tiene elementos dentro de la comunicación o elementos dentro del proceso comunicativo. Por ejemplo, si yo tengo un libro y yo te lo doy, ¿no es cierto?, tú lo empiezas a leer, ¿no? Ahí se está originando un tipo de comunicación. Ese tipo de comunicación es la comunicación unidireccional. Pero ¿y por qué es unidireccional? Porque tú lees, pero no le preguntas al autor el por qué explicó eso, o por qué escribió eso, o por qué manifestó, o por qué tocó ese tema. Porque simplemente lo estás leyendo para ti, ¿no es cierto? No estás involucrando a otras personas. Por eso, pero si lo leo en mi casa, también sería unidireccional, a no ser que dentro de tu casa tu papá, tu mamá, tus hermanos empiecen a conversar, empiezan a discutir sobre el proceso, y entonces lógico que ahí se forma una comunicación multilateral, ¿no es cierto? Todo el mundo coopera sobre ese libro. Pero si yo te doy un libro, quien sería el emisor, ¿no es cierto?, no sería yo, sería el autor del libro, pues, ¿no? Porque él ha escrito eso y tú estás decodificando o estás interpretando eso que estás leyendo. Por eso, dentro de una obra literaria vamos a encontrar un emisor, que es el autor de la obra, el compositor, el poeta, el narrador. En algunos casos puede ser el trovador, el pugnal, el rapsoda, el aedo, etc. O sea, es quien crea la obra literaria. Ese es el emisor. ¿Quién sería el receptor? Tú, el que lee la obra, ¿no es cierto? Se considera el lector de la obra literaria el que consume literatura, ¿no es cierto? O sea, no te aburre leer. Te aburre leer, pero sin embargo siempre estás leyendo. Por ejemplo, cuando alguien te manda un mensaje por WhatsApp, no lo lees. Esas cadenas, ¿no es cierto?, que a veces te da ganas de borrarlas, ¿no?, pero también son producto de ese proceso comunicativo. Cuando vas a una librería y ves en un estante un montón de libros, esos serían los emisores, y si tú compraras ese libro, tú serías el receptor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje sería el producto artístico o creación literaria. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema del coronavirus, hay muchas personas que han empezado a comprar el libro La peste de Albert Camus. Profesor, ¿cuál es el libro? Por acá. Voy a colocar el librito por acá para que ustedes por acá, ya, para que se den cuenta. La peste, así se llama. La peste, y el autor es Albert Camus o Camus, ¿cierto? Profesor, ¿y esta obra por qué se está vendiendo tanto? Precisamente por esto del coronavirus. Por eso estamos haciendo las clases ahorita así, ¿no?, de manera virtual. Ahora, profesor, ¿y este libro qué remarca o qué toca o qué tema procesa? Precisamente, ¿no es cierto?, una epidemia registrada en el siglo XIX llamada la peste bubónica. La gente se moría como producto del contagio, digamos, el contagio de rabia por el agente infeccioso que eran las ratas, ¿no? En realidad, el agente infeccioso era la pulga de este roedor, pero la gente se moría, ¿no es cierto? Entonces, la obra de Albert Camus registra ese proceso endémico, ¿no? Se han aumentado tanto las ventas de este libro que hasta hace 20 años es la primera vez que este libro registra un 40% de incremento de ventas, porque la gente está empezando a leer este libro por ese proceso, ¿no? Por todo esto que está originándose a través de esta histeria del coronavirus. En este caso, por ejemplo, Albert Camus sería el emisor y la gente que empezaría a leer esta obra serían los que estuvieran recepcionando esa información. Ahora, yo te recomiendo que leas eso. Otro libro, por ejemplo, para este periodo de cuarentena que es en tu casa, puedes leer, por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka. Otro libro que remarca, por ejemplo, el proceso de esta vinculación, ¿no?, de algunas enfermedades endémicas. Por ejemplo, podemos hablar de el de Camerón, ¿no es cierto?, de Francisco Petrarca, ¿no? Otro libro muy importante. Entonces ahí también podemos remarcar mucho el tema de la comunicación literaria, ¿no? El mensaje es el producto artístico o la creación literaria. Puede ser un mensaje de una novela, puede ser un poema, puede ser una obra de teatro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el canal? El canal es el medio a través del cual llega la literatura del autor hacia el lector. Por ejemplo, yo voy al teatro y de pronto empiezo a ver una obra teatral, no valga la redundancia. ¿Cuál sería el canal? El canal sería el escenario, pues, ¿no?, donde yo estoy
apreciando la obra literaria, porque es el medio por el cual se me está comunicando, ¿no es cierto?, o se está procesando esa obra, ¿no es cierto? Y el código es el sistema empleado por el autor para transmitir su obra. Puede ser el idioma, la escritura o una especie de lenguaje poético, ¿no? Por ejemplo, por lo general, ¿no es cierto?, si yo voy a leer la novela de Albert Camus, ¿no es cierto?, el lenguaje original de esta obra es el francés, entonces el código que ellos utilizarían, pero ya está traducido, ¿no? Entonces hay un montón o un sinnúmero de manifestaciones. Ahora, la comunicación literaria al mismo tiempo tiene dos tipos de contenido. Un contenido oral y un contenido escrito. Por ejemplo, en el contenido oral vamos a ver, por ejemplo, mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso del mito de Mamorrapa y Maorio, por ejemplo, que salen del lago Titicaca, ¿no?, para fundar el Imperio del Cusco. O también, una manifestación de la literatura oral sería la Ilíada y la Odisea. Dos epopeyas muy importantes, ¿no?, dentro del mundo occidental, digamos, producidas por Homero, ¿no es cierto? Homero, que ya lo vamos a ver en algún momento. Y literatura escrita, por ejemplo, el de las novelas, ¿no?, el de los poemas. Por ejemplo, la primera obra literaria que modifica el lenguaje español es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Chicos, conclusiones de la clase. Lo primero es, la literatura es un arte que se expresa por medio de las palabras, pero que no es igual que el lenguaje. Solo el lenguaje es el medio de uso para que este arte tenga una vigencia, ¿no es cierto?, muy importante. La literatura como concepto no tiene una definición fija, porque cambia con el tiempo, ¿no?, según el contexto histórico y según la necesidad del propio autor. Y finalmente, la comunicación literaria tiene los mismos elementos que la comunicación como tal, pero que los elementos varían según sus funciones y según sus procesos, ¿no es cierto? De ahí la literatura, digamos, y sus diferencias, ¿no?, o su singularidad. Gracias por haberme atendido, chicos. Espero verlos muy pronto por acá. Y no se olviden de que esta clase tiene que estar registrada en su cuaderno.